Aleluya. Preparémonos, no te sientes. Vamos a recibir ahora a nuestro pastor rector, a un legado que va a exponer la palabra en esta mañana. Un aplauso al Señor por nuestro pastor. Ayúdame a orar. Ayúdame a orar. Padre, damos gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de estar aquí en tu casa, Señor, recibiendo de tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, porque sé que tú quitas nuestros cansancios, Dios. Padre, y sabemos que nos das fuerzas nuevas. Así te pedimos para el pastor Raúl, Señor. Fuerzas nuevas, Señor. Padre, y que lo sigas utilizando con poder y con autoridad, con la palabra de sabiduría que tú le has dado. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias. Amén, amén, amén. Un aplauso al Señor fuerte. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por este día. Es el día que hizo el Señor. Le pido por favor que me acompañe al Evangelio de Juan capítulo 6. El Evangelio de Juan capítulo 6. Y vamos a leer del verso 60 en adelante. Hoy vamos a continuar la segunda parte de un mensaje que el Señor nos daba a la iglesia hace 2 semanas atrás y que es sumamente importante que lo podamos entender si el Señor confirmaba en mi corazón. Mientras va buscando Juan capítulo 6, verso del 60 al 71, y así de pie leemos la poderosa palabra del Señor en reverencia a su palabra, viene a mi mente que una iglesia es un grupo de personas que han renunciado al pecado y han venido a Jesús y son transformadas por el poder del Espíritu Santo. Lo voy a repetir, una iglesia es un grupo de personas que han renunciado al pecado, han venido a Jesús y son transformadas por el poder del Espíritu Santo. Al Señor le interesa que nosotros sepamos dónde estamos parados delante de su presencia, ¿verdad? Por eso es que yo quisiera que fuéramos a las mismas palabras de Jesús para que usted sepa, para que repasemos cuán importante es saber dónde estamos ubicados delante de su presencia y si cumplimos con lo que Él espera de nosotros. Dios tiene expectativas de nosotros, Jesús tiene expectativas de nosotros. Yo estoy seguro que si usted es empleado en una compañía, su jefe tiene expectativas de usted. La compañía tiene expectativas. Pues Jesús tiene unas expectativas con nosotros. Él espera algo con nosotros. Leemos la poderosa palabra de Dios en Juan capítulo 6, verso 60 en adelante. Y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Voy a volver a repetir ese verso 60. Al oírlas, en otras palabras, Jesús venía predicando y llegó un momento en que a las personas oír estas palabras, sus discípulos dijeron, dura es esta palabra es fuerte, es difícil, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Les está ofendiendo lo que les estoy diciendo? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ahí es donde estaba la ofensa, y lo voy a explicar más adelante, que ellos sentían. Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Él sabe todas las cosas, Él sabe quiénes son los que no creen, quiénes son los que creen. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Verso 65.
Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto, wow, es impresionante. Gente que vio milagros, gente que vio cosas grandes. Dice la Biblia que desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Señor, gracias Padre por tu maravillosa y extraordinaria palabra. Tú sabes cómo hemos llegado a este lugar, Dios amado. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, que podamos recibir tu palabra y que esta palabra, Dios amado, pueda producir fruto, producir vida, Señor, y que aquellos que estén aquí, que hayan venido cargados, cansados, tristes, atribulados, Señor, quizás oprimidos por tantas cosas, puedan, Dios amado y Dios bueno, recibir nuevas fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Podemos sentarnos, mis amados hermanos. Bendito Dios. Les hablaba la semana antipasada, que una de las características que a Jesús lo diferencian de muchos de las personas hoy que dirigen, para no decir ningún nombre en particular, es la manera en que Jesús proclamaba la verdad y la manera en que Jesús hablaba las cosas del Señor, porque Él era Dios, Él es Dios. Y les decía también hace 2 semanas que vivimos en un tiempo donde se pone énfasis en el crecimiento numérico de las iglesias, en que las iglesias crezcan en números y hasta hay programas de crecimiento. Eso no es malo, eso es bueno, y que las iglesias crezcan numéricamente es muy bueno también. El problema es cuando comenzamos a negociar la verdad de Dios para que haya crecimiento. El problema es cuando comenzamos a cambiar y hacer que este mensaje sea un mensaje más light, para que no ofenda a nadie, para que la gente no se sienta ofendida. Es un problema bien grande, y lamentablemente el crecimiento en algunos lugares está sostenido por programas que son muy buenos, pero a veces hasta se le da más énfasis a otras cosas, pero a la proclamación de la verdad y a predicar una verdad que confronta, una verdad que sana, una verdad que liberta, pues se le da menos tiempo, menos espacio. Comenzamos a cambiarle el nombre a las cosas. Ya no le llamamos pecado al pecado, se le comienza a llamar estilos de vida, ¿verdad? En algunos lugares ya no se mencionan las cosas por su nombre, o por lo menos como Jesús las menciona, para que la gente no se sienta incómoda. Y cuando eso sucede, dejamos de predicar el Evangelio de Cristo, y el Evangelio se convierte sencillamente en digamos, una bocanada de oxígeno momentáneo que no produce cambios real y sustanciales, ¿verdad? Se comienza a hablar en algunos lugares de un evangelio donde la gente puede permanecer en su pecado y no hay problema con Dios. De alguna manera se le dice, quédate tal y como tú estás, que Dios poco a poco habrá de transformar tu vida. Y yo creo en lo que dice la Biblia en Proverbios, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso lo dice la palabra del Señor. La senda de los justos, ¿dónde están los justos? Los que han sido justificados por la sangre de Cristo. Es como la luz del sol, que va en aumento. Ahora mismo son las 10 de la mañana y el sol está en una posición, pero a las 12 del mediodía el sol estará más alto. Y dice la Biblia
mira que la senda de los justos es así, que poco a poco va creciendo, va creciendo. Yo estoy claro en eso, pero me preocupa como de alguna manera hay lugares donde se le dice a las personas, sigue pecando, que Dios algún día trabajará con el pecado tuyo, y ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es de renunciar completamente al pecado, abochornarse por el pecado, pedirle perdón al Señor por el pecado y venir a Cristo y no tratar de cambiar por nuestras propias fuerzas, sino pedir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y que la obra poderosa del Espíritu Santo nos cambie completamente. Así que cuando uno escucha algunas canciones cristianas, cuando alguno escucha algunos mensajes en YouTube, cuando uno escucha algunos libros, pareciera ser que Dios solamente existe para ayudar al ser humano a ser feliz. Y ese no es el trabajo del Señor, ¿verdad? Dios no es como Aladino de la lámpara, que uno lo frota y nos concede deseos, ¿verdad? Dios no viene a nuestra vida a satisfacer solamente lo que nosotros queremos. Y yo sé que Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso dice la palabra del Señor. Pero Dios viene a nuestra vida no para coger un odre viejo y echar vino nuevo. Es para transformar nuestros odres, para cambiar nuestra vida y en un odre nuevo echar un vino nuevo. En algo nuevo, hacer y crear algo nuevo. No es para crear un update y un upgrade de nuestra vida. Es para sencillamente que nosotros hacer una obra completamente en Él. Por eso es que el Señor le dijo a Jeremías, ve a casa del alfarero, allí en Jeremías capítulo 18, y te diré lo que yo he de hacer con este pueblo Israel. Y dice la Biblia que el profeta Jeremías fue hasta la casa del alfarero y vio como el alfarero trabajaba en la rueda. Y dice la Biblia que el alfarero se le echó a perder la vasija que estaba haciendo. Y dice la Biblia que él no le puso un parcho, ni él tampoco la trató de moldear. Él la deshizo e hizo una nueva completamente. Y es lo que el Señor viene a hacer con nosotros. Mire, amado, lo cierto es que ser un discípulo significa que nosotros amemos a Dios más que a nuestra propia vida, que amemos a Dios más que a nuestra propia esposa. Yo tengo que amar a Dios más que lo que yo amo a Yara. Yo tengo que amar a Dios más de lo que yo amo a mis hijos. El día que yo ponga a mis hijos, a mis dos hijas que las amo, por encima de lo que yo amo a Dios, yo he creado un ídolo. El día que yo ame más allá de lo que yo amo a Dios, yo he creado, yo estoy practicando la idolatría. Por eso es que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Mire, a Jesús le interesaba que las personas que lo siguieran supieran lo que estaban haciendo. Y a Jesús le interesa que usted sepa en lo que usted se ha metido. Porque al fin y al cabo, si usted está aquí, no es porque usted un día decidió venir a la casa del Señor. Si usted está aquí es porque Dios quiso que usted viniera. Y Dios quiere que usted sepa lo que cuesta seguirle. Y el Señor quiere que nosotros estemos claros. Pero a Jesús lo seguía mucha gente con diferentes intenciones. Había gente que eran verdaderos discípulos, había gente que eran falsos discípulos. Y el falso discípulo, cuando se acercan los momentos difíciles, los momentos malos, se van. Cuando usted lee el contexto de Juan capítulo 6, usted se va a dar cuenta que está frente al único milagro que hizo Jesús que aparece en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es la multiplicación y de panes y peces y la alimentación de 5,000 personas. Y eran más de 5,000 porque solamente contaron a los hombres. Así que probablemente habían 15,000 personas y Jesús toma
panes y peces, unos pocos panes y peces. Y Jesús los multiplica y dice la Biblia que mucha gente seguía a Jesús por las señales que hacía. Y dice el verso 2, y mantenga su Biblia abierta, en Juan capítulo 6, verso 2, que les seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Quiere decir que la motivación principal de esa gran multitud era ver las señales de Jesús. Lo importante es que un verdadero discípulo no sigue las señales y no está detrás de los milagros. Y yo creo en los milagros, yo creo en un Dios que sana. Mis 2 hijas son producto de un milagro de Dios. Cuando en medio de un diagnóstico de endometriosis severo, el doctor nos dijo que era bien difícil que se pudiera dar. Yo creo en los milagros. Mi vida es un milagro, la vida de mi esposa es un milagro, la vida de mis hijas. Yo sé que usted puede testificar milagros. Pero dice la Biblia que habían personas que esa era la única motivación que tenían. Entonces yo creo que a Dios no le molesta que nosotros estemos procurando un milagro de Él. Lo que puede ser contrario a lo que Él anhela es que nuestras motivaciones únicamente sean lo que Él nos puede dar. Dice la poderosa palabra del Señor que el contexto de esta Biblia es que Él había repartido ¿verdad? Él tomó aquellos panes, hizo una oración, Él los multiplicó, los repartió de una manera tremenda, ¿verdad? Y Él de repente, más adelante usted puede ver cómo el Señor le ordena, y más bien lo dice en Mateo, que Él le dice a los discípulos, váyanse a la otra orilla, y ellos se montan en la barca, los alcanza una tormenta, Jesús viene caminando sobre el agua, y Jesús al otro lado comienza a predicar y comienza a decir que yo soy el pan de vida. Y Jesús comienza a hablar, Él dice en 7 ocasiones yo soy, Él dice yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el agua que salta para vida. Él usaba 7 veces eso yo soy, pero en uno de ellos dice yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y comienza a hablar de esa identidad de Él como pan de vida. Y de repente la palabra le pareció muy dura a la gente. Le pareció tan dura que los discípulos le dijeron, Señor, lo que tú estás predicando es muy fuerte. Y Jesús hizo algo que reta aún hasta cierto punto el concepto que nosotros tenemos de lo que un líder debería ser. Jesús le dice, ¿les ofende lo que les estoy diciendo? ¿Se quieren ir ustedes? Y de eso es lo que yo quiero hablar hoy. De eso es lo que yo quiero hablar hoy. El título puede ser controversial de lo que quiero hablar contigo, pero es muy sencillo. El título es ¿te vas o te quedas? Y cómo uno puede entender esto. Yo vengo a la iglesia, yo adoro al Señor, yo levanto mis manos, yo me sé los cánticos, yo no hago nada malo, yo no robo, yo no, a lo mejor usted dice, pero yo le sirvo al Señor. Los discípulos hacían lo mismo, los discípulos dejaron todo, dejaron sus barcas. Mateo dejó el banco de los publicanos de recolección de impuestos. Y después que esta gente lo ha dejado todo, Jesús le pregunta, ¿ustedes se van o se quedan? Y la pregunta que el Señor nos quiere hacer en esta mañana es, ¿tú te vas o te quedas? ¿Tú te vas o te quedas? Y quiero, a través de 3 preguntas, que tú puedas contestar no para tu esposo, no para tus hijos, no para el que tienes a tu lado, para ti. Yo me voy o me quedo. ¿Podré estar fuera aún viniendo a la iglesia? ¿Podrá mi corazón haberse ido de su voluntad
aunque yo le sirvo al Señor, o por lo menos yo entiendo que yo le sirvo al Señor conforme a lo que yo creo que es servirle a Cristo. La pregunta es, ¿te vas o te quedas? ¿Dónde tú estás? Y es la misma pregunta, ¿dónde tú te vas a parar? Es la misma pregunta que el Señor le dijo a Adán. ¿Dónde tú estás? La primera pregunta que te va a ayudar a contestar esta pregunta, y esto me parece como medio, ¿verdad? Medio raro, porque como con 3 preguntas yo puedo contestar una pregunta, pero lo vas a poder hacer y yo lo voy a poder hacer. Este mensaje es para usted y este mensaje es para mí. La primera pregunta para tú saber si te vas o te quedas es: ¿el evangelio de Jesucristo te parece muy duro de aceptar? Lo voy a repetir. La primera pregunta es: ¿el evangelio de Jesucristo te parece muy duro de aceptar? Lo que dice Jesús será muy ofensivo, muy fuerte para tu vida. El estándar de Jesús del matrimonio te parecerá muy difícil, muy ofensivo. El estándar de Jesús para un joven que pueda guardarse hasta el matrimonio te parecerá muy ofensivo, te parecerá muy duro. El estándar de este tiempo de Jesús, de lo que un hombre debe ser, de lo que una mujer debe ser, te parecerá muy ofensivo, te parecerá muy duro. Dice la Biblia en Juan capítulo 6, versos 60 al 61, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Déjame decirte algo, hay momentos donde vas a venir a cultos, donde tú sé que estás esperando una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Mi misión, mi trabajo, mi llamado para pastorear es apacentar ovejas, es cuidar ovejas, es que usted salga de aquí con una palabra de aliento. Pero déjame decirte algo, el Señor precisamente porque amaba a los discípulos les hablaba con fuerza y les hablaba con firmeza, y ellos mismos dijeron: esta palabra ¿quién la puede escuchar? Van a venir momentos donde vengamos al culto y el Señor nos dará una palabra fuerte, no porque nos quiera regañar y maltratar, jamás, es porque quiere hacer de nosotros, confrontarnos y hacer de nosotros algo mejor y bendecirnos y transformarnos. Y dice la Biblia: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿les ofende esto? ¿Esto os ofende? Mira, cuando la Biblia dice que muchos de sus discípulos, vamos al verso 60, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, es que a Jesús lo tenía más de 12 discípulos. Y muchos de esos discípulos se sintieron ofendidos. Tenía más de 12 discípulos. Y era un gran grupo de gente que no le gustó el mensaje. Y los discípulos se dieron cuenta que seguir a Cristo significaba mucho más que estar a la espera de ver y experimentar beneficios físicos de su poder. Que seguir a Cristo es mucho más que el Señor me ayude a sobrellevar las situaciones que son tan angustiosas y que son tan difíciles. Venir a Cristo, iglesia, y seguir a Cristo implica, aleluya, que el Señor ciertamente se compadece de mi necesidad, pero no necesariamente, aleluya, Él está para suplir todo lo que yo le estoy pidiendo. Dice su palabra, aleluya, que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y ahí es donde está la nota aclaratoria. Dios no le va a pedir, no le va a dar a usted todo lo que usted le pida. Dios le va a dar a usted todo lo que te haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces, el adjetivo, la palabra dura, significa, es una palabra fuerte en escleros, que es en griego, es una palabra fuerte, describe algo severo, algo difícil de aceptar. Así que la declaración
que está haciendo es quién la puede oír. No significa que la palabra fuera incomprensible, sino que yo no la puedo aceptar. Lo que tú me estás diciendo, lo que muchos de sus discípulos estaban diciendo es lo que tú estás diciendo, yo no lo puedo aceptar. Ellos estaban escandalizados por las afirmaciones de Jesús. Jesús, en ese mismo capítulo 6, le estaba diciendo, yo he venido del cielo, yo soy la única respuesta para la necesidad espiritual del hombre. No hay otra respuesta, yo soy la única respuesta que existe. Pero esa realidad los alejó del reino y ellos encontraron que era inaceptable. Porque el yo reconocer que Jesús es la única opción, es que yo tengo que reconocer que yo estoy en una bancarrota espiritual y que el ser humano vive en una bancarrota espiritual, que tiene que confesar sus pecados y que tiene que comprometerse con Él como la única fuente de salvación, y eso los ofendía. El problema es que cuando lo que Jesús me diga a mí me parezca muy duro de aceptar, yo voy a crear en mis ideas un Jesús más tolerante a mi pecado, pero menos bíblico. Y tenemos que tener cuidado cuando nuestro concepto de Jesús se aleje del concepto de la palabra. A veces sin darnos cuenta creamos un concepto de Dios que no es el bíblico, es un Dios hecho a nuestra imagen y hecho a nuestra semejanza, hecho a lo que nosotros entendemos que Jesús debe ser. Pero cuando yo vengo a la Biblia, yo me doy cuenta de quién es Dios en realidad. Y en este tiempo, más que nunca, desde los púlpitos tenemos que predicar la verdad del Evangelio tal y como es. Tal y como es, y te digo algo, y te voy a adelantar algo, y va a ser ofensiva para la gente, va a ser ofensiva para el mundo. El Evangelio puede ser ofensivo para el mundo que no conoce a Cristo. Va a confrontar al mundo que no conoce a Cristo. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque le vamos a predicar a gente que se va a sentir confrontada por su pecado, y a veces van a estar a la defensiva por lo que el Espíritu de Dios les diga. Mira, la primera confrontación que ofrece el Evangelio es el hecho de que hay un Dios por quien y a través de quien y para quien comienzan todas las cosas. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el principio Dios es el saber y el reconocer que Él existe, que Él es real, que por Él vivimos, que a través de Él todo comienza, que la naturaleza no comenzó con un Big Bang, la naturaleza no fue creada como quien tira un rompecabezas hacia arriba y cae montado, sino que hay un Dios creador, un Dios que creó todas las cosas y un Dios que te creó a ti y me creó a mí. Y eso puede ser ofensivo para la gente. ¿Y por qué puede ser ofensivo para la gente? Porque si yo reconozco que con Él comenzaron todas las cosas y que Él es santo y que Él es perfecto y yo no lo soy, y que, aleluya, Él es bueno y que Él es justo y que, aleluya, Él es un Dios que creó todas las cosas, yo tengo que reconocer que entonces Él tiene que tener autoridad sobre mi vida. Y cuando yo vivo con la certeza de que si Él me creó, Él tiene autoridad sobre mi vida, entonces, aleluya, Él tiene todo el derecho a tomar, a hacer conmigo lo que Él quiere hacer. Y es ofensivo porque desde el Edén, y digo ofensivo para el mundo, porque desde el Edén el ser humano se rebeló en contra de Dios. El ser humano decidió vivir conforme a lo que él creía que debía ser mejor. Y esto es sumamente importante, iglesia, porque cuando uno se pone a mirar desde el Edén, el ser humano ha cuestionado a Dios, ha cuestionado su intención, ha cuestionado su bondad.
Por eso es que Satanás en el huerto del Edén le dijo a Adán y a Eva, con que Dios ha dicho que no comieres de este árbol. Mira, cuando comas de este árbol vas a ser como Dios. En otras palabras, el ser humano ha tratado de usurpar el trono de Dios. Ha tratado de él tomar sus propias decisiones. Ha tratado de él ser básicamente el que trace planes en su vida, propósitos en su vida. Y el que uno le diga hoy día a una persona, mira, ¿sabes algo? Dios te creó y Él tiene toda la autoridad sobre tu vida. Y Él puede hacer contigo lo que Él desee, porque Él es Dios. Puede ser ofensivo para la gente. ¿Cómo es que eso quiere decir que yo no puedo hacer lo que yo quiera? ¿Eso quiere decir que yo no puedo vivir mañana con quien yo quiera vivir? Eso quiere decir que yo mañana puedo estar que yo no puedo estar con quien yo quiera. Eso quiere decir que si yo soy hombre y me siento mujer, yo tengo que renunciar a lo que yo siento. Y decirle a la gente, sí, porque Él es Dios y Él te creó con un propósito y Él te creó con un plan. Eso quiere decir que el novio que yo tengo, no puedo tener intimidad con él. Sí, eso quiere decir que el novio que tú tienes no puedes tener intimidad con él porque él te creó, él estableció unas normas para que tú puedas vivir y eso quiere decir, aleluya, que él tiene todo el derecho a poderte decir cómo tú mejor funcionas. Yo se los he dicho anteriormente, yo una vez tenía un reloj y el reloj se me dañó y lo llevé a diferentes lugares y no me lo pudieron arreglar. Me duraba arreglado poco hasta que tuve que reconocer que había una compañía que lo fabricó y tuve que mandarlo para la compañía. Y fue la compañía que lo fabricó la que pudo encontrar dónde estaba el problema. Y el problema es que nosotros estamos tratando de arreglar nuestra vida conforme a lo que nos parece mejor. Y vamos a diferentes lugares a ver si nos reparan. Y vamos y buscamos de alguna manera una reparación en los libros de autoayuda. Y buscamos una reparación a lo mejor en los seminarios aquí, en los seminarios allá. Y buscamos una reparación y terminamos igual porque quien nos construyó es el único que nos puede reparar. Quien nos hizo es el único que nos puede sanar, el que nos creó. Lo mismo pasa con el matrimonio, tratamos de que funcione un matrimonio como quien tiene un carro dañado. Y mire, déjame decirle algo, hay carros que son tan sofisticados que usted tiene que llevarlos al lugar al dealer, o el lugar donde tienen la gente especializada, ¿verdad? Para que los puedan hacer funcionar, porque necesitan cierta mecánica particular. Y el ser humano es una creación muy compleja, muy compleja. Y hoy día lo que vemos es que la creación le está preguntando a la creación cómo mejor puedo funcionar. Y no es la creación lo que te puede decir, es el creador lo que te puede decir cómo puedes funcionar mejor. Pero puede ser ofensivo porque el que yo venga a Cristo significa que yo le entrego mi voluntad, que yo le entrego mis anhelos, que yo le entrego mis ideas, que yo le entrego mis conceptos de vida, y Él es el que me dice a mí cómo las cosas funcionan, y Él es el que me dice a mí cómo esto trabaja. ¿Sabe que el que Dios te diga a ti que tienes que perdonar a alguien cuando lo que tú tienes por dentro es un coraje terrible, que tú te gruñes los dientes porque sabes que te fallaron, sabes que te pusieron el pie en el trabajo para que te cayera, sabes que te bloquearon, sabes que te hicieron, y que el Señor te diga tienes que perdonar, y el tú saber que el que te creó te está diciendo que lo tienes que hacer porque Él es el que sabe cómo tú mejor funcionas, y una raíz de amargura puede contaminar todo lo que hay a tu alrededor. Él es el que sabe cómo funcionan las cosas. Y usted dice, no lo voy a perdonar cuando yo sienta perdonarlo. Y mientras tanto no te das cuenta que esa migraña que tienes que no se te quita, ese espasmo que tienes en la espalda que no se te quita, no hay fisiatra que lo pueda quitar. Si usted quiere perder peso rápidamente, usted perdone y usted va a perder peso rápidamente. Y eso no te lo da ni Jenny Craig ni el poder del metabolismo.
Hay gente que quiere perder peso. Usted quiere perder peso rápidamente. Perdone a quien te ofendió y vas a perder peso rápidamente. Es algo que va en contra de tu voluntad, porque en contra de tu voluntad, porque tu voluntad te dice no. Aplícales el látigo de la indiferencia para que aprendan que contigo nadie se mete. Y el Señor te dice, mía es la venganza, yo pagaré, déjamelo a mí. Usted sabe que el creador del universo lo llevan a una cruz, lo desnudan en la cruz, y usted tiene allí, lo está viendo, clavos, ahí se ven hasta cierto punto bonitos, como si fueran un poco, ¿verdad?, tipo los clavos que venden por ahí, pero no eran clavos tan lindos, eran clavos ásperos. Jesús tuvo una reacción probablemente tetánica, le dio tétano, probablemente en la cruz del Calvario. Jesús tuvo una deshidratación en la cruz del Calvario. El diafragma prácticamente no podía sacar el oxígeno de los pulmones. Y desde con el poco aliento que le quedaba, le dijo, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. El que nos creó sabe cómo nosotros funcionamos. Y Dios te trajo aquí, no solo para llenarte de información, sino para transformar tu vida. Y que tú puedas perdonar y que tú puedas sanar. Pero eso implica que probablemente el que yo te diga que tengas que perdonar, probablemente hasta te va a ofender. Porque este evangelio confronta el punto de que a veces la gente se siente que lo están ofendiendo. Pero Dios no te quiere ofender, Dios lo que quiere es sanarte. Y el Señor le está diciendo, ¿esto les ofende? Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Esto les ofende? ¿Les ofende que yo me presente ante ustedes como la única fuente de autoridad? Dice el Señor. ¿Les ofende el saber que yo soy el que soy? ¿Les ofende el que yo les diga que yo soy el pan? ¿Les está ofendiendo el evangelio? Entonces, ¿te vas o te quedas? Entonces, ¿te vas o te quedas? Ese te vas, lo que quiere decir, yo no te voy a suplicar que te quedes. Cuando el joven rico vino a donde Jesús y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dice la Biblia que él muy tristemente se fue. Jesús no se fue detrás del joven rico y no le dijo, piénsalo 2 veces si lo consideraras. No, sencillamente, si estás conmigo, yo quiero que sepas lo que implica estar conmigo. Si me vas a seguir, tienes que entender que aquí se trata de tú rendirte completamente. Yo no quiero, el Señor te está diciendo en esta hora, iglesia, yo no me conformo con pedazos de tu vida, yo no me conformo con partes de tu vida, yo quiero toda tu vida, yo quiero todas tus fuerzas, yo quiero todo tu corazón, yo quiero todo de ti, yo quiero todo de ti. Entonces, ¿te vas o te quedas? Si te ofende el evangelio, ¿te vas o te quedas? Si no puedes vivir con la idea de que yo tengo el control de todo lo que pasa en tu vida, ¿te vas o te quedas? Si estás sintiendo que naciste varón, pero estás sintiendo que tienes una inclinación a ser mujer, y el Señor te está diciendo, yo te hice varón, yo te creé a mi imagen, a mi semejanza, yo cuando puse en tus cromosomas un XX, es porque eras varón, y no te hice XY, te hice XX en el cromosoma número 23, es porque yo te creé intencionalmente así. ¿Te ofende eso? ¿Te vas o te quedas? Pero si te quedas, te voy a enseñar que cuando yo te hice XX en tu cromosoma 23, es porque yo te creé con un diseño para que tú puedas responder ese diseño. ¿Te vas o te quedas? ¿Vas a seguir tratando de vivir la justicia o de vivir las cosas que yo quiero que vivas de acuerdo a tus criterios o de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo en tu palabra, en la palabra? ¿Qué vas a hacer? Y estoy hablando solamente algunos ejemplos, pero esto tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestra vida.
con todo lo que hacemos, hasta cuando vas a Netflix y escoges la película que vas a ver. ¿La vas a escoger porque tú creas que es buena o porque sencillamente Dios no quiere que veas esas cosas? Dios no quiere que te contamines, y que los ojos son la ventana, son el primer peaje que tiene que cruzar el pecado para meterse en tu corazón. ¿Cuál es el criterio? ¿El criterio tuyo personal? Y déjame decirte algo, este es un tiempo posmoderno, este es un tiempo donde aún en la legislatura el gobernador está vetando cosas, hay cosas sucediendo a nuestro alrededor. Los candidatos a la gobernación tienen una postura muy contraria a lo que dice la palabra del Señor, y aquí desde este altar nunca hemos hablado de política, no asumimos posición, pero si en términos, la única posición que asumimos es la bíblica. Y tenemos que estar claros dónde está nuestra fidelidad y dónde estamos parados. Hoy día la iglesia que no sepa dónde está parada, va a venir cualquier viento y la va a mover. Y va a venir cualquier gente pasquinando y se los van a llevar enredados. ¿Dónde estamos parados? ¿En qué creemos? ¿Dónde está nuestra fidelidad? Usted sabe, y se lo decía a la iglesia el viernes, usted sabe que a una niña que venga a mi oficina, yo soy dentista para aquellos que están aquí de visita, que venga a mi oficina, tenga 16 años, yo no le puedo sacar la muela aunque tenga el cachete así, si no viene con sus padres. ¿Usted lo sabe? ¿Sabía eso? Puede venir con el cachete así, con una infección así, y yo no le puedo sacar la muela, sin el consentimiento de sus padres. Pero si está embarazada, puede abortar sin el consentimiento de sus padres. ¿Y si la violaron? ¿Y si ese embarazo es producto de un incesto? El primero que va a querer que aborte es el que la violó. Así estamos viviendo. ¿Dónde está nuestra fidelidad? Mira, amado, yo no espero que la gente en el gobierno, yo oro por ellos y le pido a Dios que la gente que está allí, que Él ha puesto allí, se levanten, quizás como en medio del desierto de pecado que pueda haber, que se levanten en el nombre del Señor. Pero lo que Dios no espera que de la gente que no le conozca se acerque, de repente que asuma posiciones bíblicas. Dios espera que la iglesia asuma posiciones bíblicas y posiciones contundentes, y que se mantenga firme en lo que ha creído. Mantente firme, mantente firme. Varón que estás aquí, mantente firme, mantente firme. Dice la poderosa palabra del Señor en Isaías capítulo 64. ¿Podremos acaso ser salvos? Dice Isaías 64 verso 5. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos tal como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti. El profeta Isaías lo que estaba diciendo es que la gente trataba de apoyarse en sus propios criterios. No nos apoyemos en nuestros propios criterios, mi amado hermano. Dice la Biblia, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, y este es un mensaje para usted y para mí. Dice la Biblia, el verso 2, particularmente la última parte del verso: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Antes del huracán María, en el patio de mi casa yo tenía un palo de aguacate y llevaba tiempo que no daba aguacate. ¿Cuánto le gusta un buen plato de arroz, habichuela, bistec y una rajita de aguacate? Si a usted no le gusta eso, pase al frente y vamos a orar por eso. El problema es que el palo no daba aguacates, no daba nada, tenía mucha hoja. Es más, lo que hacía era llenarme de hojas el patio. Así que yo, sinceramente, amado, lo hice con toda la intención de salir del palo. Cogí el machete, lo amolé y lo empecé a cortar, a limpiar aquí. Bla, bla.
el palo estaba como más alto que la bocina de allá arriba, y yo empecé a picar. Me dijeron que si le ponía clavos de hierro o algo así, eso lo iba a... Y mire, lo cogí y eso lo llené de clavos para todos lados. Olvídate que lo que quería era, óigame, y de momento empezó a tirar el aguacate. Y el problema es que dio tanto aguacate, como queriendo decir, coge ahora aguacate, que llenaba como, ¿verdad? Antes del huracán, eso es que hasta nos empachamos de aguacate, ¿eh? Después del huracán, aquello estaba el mime en el patio. ¿Sabe que lo mismo hace Dios con nosotros? Aún en la naturaleza de un discípulo es llevar fruto. Y cuando llevamos fruto, Él nos limpia para que llevemos más fruto. Y usted se estará preguntando, pero ¿por qué Dios? Yo siento que está quitando cosas alrededor de mí. ¿Por qué Dios me dice que yo suelte tal cosa? ¿Por qué Dios me dice que este trabajo no me conviene y que tengo que moverme a otro trabajo? ¿Por qué Dios me dice que esta amistad no me conviene y que tengo que evitar estar whatsappeando? Eso es una palabra de whatsappeando. Tengo que evitar estar pasándome mensajes por WhatsApp con tal persona. ¿Por qué? Y no es que vivamos en una burbuja, es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente que más de acercarte a Dios lo que te está jalando. ¿Por qué? Porque Dios te está limpiando para que lleves más fruto. No todo lo que se te quita, te lo quita el diablo. Hay cosas que te las está quitando Dios. Y te las quita Dios para que lleves más fruto. Muchachos de multimedia están, pero olvídate, están amolados. No es rey, dale un aplauso al Señor. ¿Quién está del Mari? Ya tú sabes, otro nivel. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted no tiene una S debajo de la camisa, debajo de la blusa. Usted no es un superhéroe de Marvel ni de DC. Usted es un ser humano que es influenciable, y Dios quiere que tú seas selectivo, porque Él te quiere limpiar. Hoy tú viniste esta mañana para que Él te limpie. Lo primero que hoy podemos ver es si te vas o te quedas. Pero si te vas o te quedas, la pregunta que es, ¿este evangelio te está ofendiendo? ¿O lo puedes aceptar tal y como es? Tal y como es. Lo segundo es, ¿tienes otra opción? Lo primero que te dije es, ¿te ofende? ¿Este evangelio te ofende? Lo segundo es, ¿tienes otra opción? Y te lo estoy preguntando en serio, ¿tienes otras opciones? Mire, nunca Jesús preguntaba algo sin Él saber la respuesta. Mira la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos. Dijo el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? Le respondió Simón Pedro, como siempre Pedro, ¿verdad? Es tremendo. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, cuando Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Ya Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. No era una pregunta tratando de empujarlo a que se vayan. Cuando yo le dije, ¿se quieren acaso ir ustedes? Y la pregunta es, si Él sabía la respuesta, ¿por qué la hizo? La pregunta. Si Él sabía la respuesta, ¿por qué Él hizo la pregunta? Hizo la pregunta para que los mismos discípulos se ubicaran donde estaban. Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús quería que ellos se ubicaran, que ellos identificaran y que ellos se dieran cuenta que no hay para dónde ir. El único camino es Cristo. Y cuando usted conoce verdaderamente al Señor, usted se da cuenta que es lo mejor que te ha pasado en la vida. Cuando usted tiene una experiencia personal con el Caballero de la Cruz, cuando usted tiene una experiencia personal con Jesucristo, usted se da cuenta que no hay otro camino. ¿Usted se acuerda cómo usted vivía antes de conocer a Cristo y cómo usted manejaba sus pensamientos? Usted sabía lo que era levantarse por la mañana y vivir sin fe y sin esperanza. Usted sabía lo que era sentirse que en su casa estaba como en un laberinto.
y que usted no sabía y que estaba perdido, que usted no podía organizar sus pensamientos, y que Jesucristo te dio sentido y te dio propósito a tu vida, como me dio sentido y me dio propósito a la mía. Si yo en cuarto año yo no sabía ni lo que yo iba a estudiar, le dio sentido. Yo no sabía, yo de verdad que mis decisiones todas eran erradas y no tenía dirección. Vine aquí, vine a los pies de Cristo, comencé a aprender de su palabra y el Señor fue organizando mis pensamientos. Y el Señor no solamente fue organizando mis pensamientos, el Señor fue dirigiéndome hacia aquello que me hacía bien. Y me separó a mi esposa, la conocí en esta iglesia. Y llevamos un matrimonio de 20 años y Él ha sido el que me ha dado dirección, Él ha sido el que me da propósito, Él ha sido en que, aunque han venido momentos difíciles a mi vida, como yo sé que ha venido momentos difíciles a la suya, Él es el que ha soplado, aleluya, y Él es el que ha traído aliento de vida sobre usted, Él es el que ha renovado tu vida, Él es el que te ha bendecido. ¿A quién vamos a ir? ¿Cómo vamos a virar para atrás? ¿Cómo vamos a volver? Aleluya, hacia atrás. No hay otro, no hay para dónde ir. Él es el único camino que existe. Y el que le hizo la pregunta no era nada más y nada menos que Pedro. Y Jesucristo le dio sentido y propósito a la vida de Pedro cuando le dijo un día: tú vas a ser pescador de hombres. Le dio sentido y le dio propósito. Lo que él hacía todos los días era tirar las redes y recoger las redes, tirar las redes y recoger las redes. Y un día se dio cuenta que hasta se volvió, el mar se convirtió estéril. No había que recoger y estaba lavando las redes. Y dice la Biblia que Jesucristo vino de día y le dijo: coge las redes, móntate en la barca y boga mar adentro. Y Pedro le dio una barca vacía y Jesucristo le devolvió una barca llena. Eso es lo que hace del poder del Señor. Usted le entrega barcas vacías y Él le devuelve barcas llenas. ¿Cómo yo voy a virar para atrás? Pedro le dijo: Señor, toda la noche he tratado de pescar y no he pescado nada, pero en tu nombre, en tu palabra yo voy a echar la red. Y qué hermoso cuando uno puede decirle al Señor: Señor, he tratado de salir de esta ansiedad de diferentes maneras, he hecho diferentes maneras y he hecho diferentes esfuerzos para salir de la depresión, pero en tu nombre yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Pero en tu nombre yo lo voy a hacer. Pero por cuanto tú lo dices, yo lo hago. Eso es lo que hace el Señor. Entrégale barcas vacías y Él te entregará barcas llenas. El que le hizo la pregunta era nada más y nada menos que Pedro. Que el Señor hizo que caminara sobre las aguas. ¿Cómo yo, después de haber caminado sobre las aguas, de tener la experiencia de sacar mi pie de la barca, ponerlo en el agua en medio de una tormenta y caminar sobre el agua en medio de una tormenta, cómo yo, después de haber dado 2 o 3 pasos por lo menos por encima de la tormenta, voy a virar para atrás? Yo le estoy hablando a gente aquí que en medio de tormentas en la vida caminan sobre el agua. Yo le estoy hablando a gente en esta mañana que están en medio de un huracán categoría 6 y eso no existe. Pero hay algunos de ustedes que quizás hoy me podrán levantar la mano y poder decir: sí, yo estoy en medio de un huracán categoría 6. Vine a la iglesia por venir, hay quien pueda decir. Vine a la iglesia por no quedarme en casa, hay quien pueda decir. Hay quien pueda decir: vine en la iglesia, pero lo que tengo en mi mente es lo que tengo en mi mente, lo que tengo en mi casa es un huracán. No sé cómo voy a bregar con esto. Es domingo, ya siento la tensión en mi espalda de saber que mañana voy para una oficina donde lo que hay es una tiraera. Yo no sé si hay alguien que puede identificarse con esto.
que tú sabes que ya se va acercando la tarde y mañana tienes que madrugar y lo que te espera es algo, pero el Señor te dice, aleluya, tú puedes caminar sobre las aguas, eso no te puede detener a ti, eso no te tiene que detener a ti, no tienes que vivir ansiosa y usted ha experimentado lo que es en medio de todo lo que pueda estar pasando a tu alrededor, caminar sobre el agua. ¿Cómo yo voy a virar para atrás? ¿Cómo yo voy a volver al mundo? ¿Cómo yo voy a volver? Pedro lo que le quiso decir es, ¿cómo yo voy a volver a mi barca? Si después que yo he visto lo que yo he visto, que he podido palpar lo que yo he palpado, ¿cómo? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú tienes palabras de vida eterna, no viro, no vuelvo atrás. La pregunta es, ¿este vaso te quedas? ¿Estás dispuesto a virar atrás? ¿Vas a volver otra vez a lo que vivías? ¿A lo que eras? ¿En serio? Como dicen los muchachos, ¿really? ¿En serio? ¿En serio estás dispuesto a cambiar todo? ¿O quieres vivir una vida dependiendo del Señor, sometiéndote a la autoridad de Él? Mira, la primera pregunta que les hice para poder contestar la pregunta de ¿te vas o te quedas? Es, ¿el evangelio te parece muy duro de aceptar? La segunda pregunta, ¿tienes otras opciones? La tercera pregunta, y con esto termino, está basada en lo que, y esta para mí fue la que honestamente tuvo que irme de rodillas para poder entender esto. Pero gloria al Señor que Dios puso en mi corazón, a que Él se refiere, el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Juan capítulo 6, verso 70, y fue otra pregunta que Jesús les hizo a ellos. 6:70. Jesús les respondió, y qué interesante, Jesús les responde con una pregunta. Jesús les respondió, no os he escogido, no os elegí, esa es la Nueva Traducción Viviente, lo que ustedes están viendo ahí. No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Y después Juan hace una nota más abajo aclaratoria que él hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Entonces yo quiero que usted, antes de yo hacerte la tercera pregunta, yo quiero que usted se ponga en la posición por un momento de los 12 discípulos. Están los 12 discípulos, el Señor le está diciendo, ¿se van o se quedan? Y después que ellos dicen, Señor, pero ¿cómo nos vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Para dónde vamos? Entonces Jesús les dice, ¿no los escogí yo a ustedes? ¿No los escogí yo a ustedes? Y uno de ustedes es diablo. Entonces, yo trato, cuando leo la palabra, trato de cerrar mis ojos un momento y trato de yo imaginarme siendo yo uno de los 12. Y la reacción que yo hubiera tenido si Jesús me dijera, yo iba a mirar para el lado y decir, pero en serio, entre nosotros hay uno que es diablo. Entonces, yo creo que en todos los grupos tiene que pasar lo mismo. La gente trata de, este me tiene cara de diablo. Este tiene que ser este. Mira, yo me imagino a Pedro diciéndole a Mateo, a mí me tiene cara este de diablo, con la cara de diablo que tiene este. Y uno se ríe, pero mire, esta gente tenía o quién sabe si uno de ellos dijera, seré yo. Ellos tuvieron que haber quedado horrorizados. Uno lo dice, ¿en serio? ¿Entre nosotros está el diablo? Y tú no entiendo, me perdí. La palabra diablo, y vamos a, antes quiero ser responsable en esta, ¿verdad? En esta exposición. La palabra diablo se viene del griego diabolos, y es calumniador, significa calumniador. Quiere decir que entre ustedes hay alguien que es un acusador, entre ustedes hay un traidor, entre ustedes
está uno que viene con una intención diabólica para calumniar, para traicionar. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de entender es lo que pudieron haber pensado los discípulos. Los discípulos tuvieron que haber dicho, en serio, somos 12, entre nosotros está el diablo y tú no eres Dios, ¿por qué tú no lo sacas de aquí? Tú no eres Jesús, ¿por qué tenemos que estar caminando, cenando, caminando por ahí con el diablo aquí, metido? ¿Son cosas mías o no le hace sentido lo que usted está diciendo? La tercera pregunta. ¿Te quedas aún sabiendo que ser discípulo significa que el diablo está cerca? Lo voy a repetir. ¿Te vas o te quedas? ¿Te quedas aún sabiendo que ser discípulo significa que el diablo está cerca? Mire, yo quiero que usted entienda que nosotros estamos en medio de una batalla espiritual y de que Dios tiene todo el poder y toda la autoridad, pero la realidad es que nosotros estamos en medio de una lucha espiritual y que estos discípulos tuvieron que quedarse aún sabiendo que había un traidor entre ellos, influenciado por un mundo espiritual. Te quedas aún sabiendo que ser discípulo significa que el diablo está cerca. ¿Estás dispuesto a servirle al Señor aún sabiendo que van a venir ataques de las mismas tinieblas y que va a venir un ataque sobre tu familia y va a venir un ataque sobre tu matrimonio y que va a venir un ataque sobre tu mente? Te quedas aún sabiendo que el seguir a Cristo te coloca en medio de un frente de batalla donde vas a tener que unas luchas y unas circunstancias a tu alrededor que van a ser influenciadas por el mismo enemigo. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Por eso es que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, desde el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas. La palabra acechanza viene del griego metodeia. Son métodos de trabajo que llevan a una trampa. Te quedas aún sabiendo que cerca de ti hay alguien que te está tratando de poner una trampa. Hay una serpiente que, cuando usted se pone a ver Discovery Channel, Animal Planet o National Geographic, me encanta National Geographic, me encanta Animal Planet, me encanta conocer de la naturaleza y todo esto. Y me pareció curioso, hay una serpiente que ella atrapa a sus presas escondida. Y el camarógrafo que está captando la escena se para a decenas de metros, tiene un super lente, quizás desde aquí hasta acá, y prácticamente le da un zoom a la escena porque el camarógrafo no se acerca. Pero él puede ver cómo la presa poco a poco se va acercando y la serpiente lo que hace es que deja que se acerque la presa. Y llega un punto donde la presa ha entrado en el terreno de la serpiente, y cuando entra en el terreno de la serpiente, lo que hace sencillamente es que la muerde y la atrapa. Ser discípulo es saber dónde usted está parado y no moverse fuera del territorio donde Dios le ha mandado a que usted se mueva, porque van a haber
límites que Dios va a poner a tu vida, que si tú los pasas, vas a entrar en el terreno de la serpiente y ella te va a dejar que te acerque. Por eso es que hay gente que está en Cristo y se mueve fuera de Él, o dice que está en Cristo y se mueve fuera de Él y no les pasa nada, y vuelven otra vez y vuelven afuera y aparentemente no les pasa nada. Ten cuidado, la serpiente te está dando espacio para que te acerque, para que cuando estés suficientemente cerca, te va a morder, te va a atrapar y te va a destruir. El trabajo de Satanás es pasar desapercibido y tú pensar que no está. Por eso es que se viste aún como ángel de luz. Por eso es que se había metido entre medio de los discípulos. Y no es hasta que Cristo les dice, ustedes, el diablo está entre ustedes, ellos no se habían dado cuenta. Oh, abra sus ojos espirituales y mira que lo que quiere destruir tu matrimonio es el mismo diablo. Que lo que quiere destruir a tus hijos es el mismo diablo. El diablo no vino para golpearte solamente y para dejarte semidestruido. El diablo vino para destruir completamente. Él vino para matar y él vino para robar. Por eso dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. En otras palabras, ¿contra qué nuestra lucha? Dice Efesios capítulo 6, verso 12. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Ahí te mencioné por lo menos como a 6. Tu lucha es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Ser discípulo es saber que estoy en medio de una lucha espiritual. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué tú puedes hacer? Entonces dice la Biblia, el verso 13, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y habiendo acabado todo, estar firme. Mira, aquí hay familias que el mismo enemigo está tratando de destruir. Y si tú crees que tú estás batallando contra las malas actitudes solamente de tu esposa, de tu esposo, no entiendes que lo que está influenciando detrás de eso es el enemigo. ¿Cómo él lo influencia? ¿Cómo él lo influencia? Vamos a seguir leyendo. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, ¿cómo es que él le influencia? Verso 16, sobre todo, cuando usted dice sobre todo, ¿qué es lo que usted quiere decir? Vístete, pero sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿lanzará dardos o no lanzará dardos el maligno? Lanza dardos. Lanza dardos, lanza dardos, lanza dardos y los vamos a tener que apagar. ¿Cómo lo vamos a apagar? Lo vamos a apagar con el escudo de la fe. Lo vamos a apagar, aleluya, vestidos de pies a cabeza, como se viste un soldado. ¿Y para qué Dios te va a pedir que te vistas como soldado si no es para estar en medio de una batalla? Estás en medio de una batalla, estás en medio de una batalla. Vístete. Vístete, toma toda la armadura del Señor, vístete de pies a cabeza. Pero lo más importante es que tú puedas, aleluya, entender que dependes del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra en el verso 17, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu con letra mayúscula. La espada del Espíritu con letra mayúscula. Esa arma ofensiva es la palabra del Señor. Por eso es que no solamente basta con yo tenerla en mi casa, la tengo que tener en mi mente, la tengo que tener en mi corazón. Tengo que memorizar la palabra. ¿Cómo yo apago un dardo? ¿Cómo yo contrarresto esto? Con la palabra del Señor.
¿Cómo yo puedo? Mira, amado, ¿usted se cree que cuando tú salgas de esa mamografía, de ese Papa Nicolau, de esa prueba que te hagan, tú te crees que cuando eso diga que hay una mancha que tiene ahí 4 centímetros, usted no cree que Satanás va a tratar de decirte a tu mente, ya todo está perdido, ya no hay más nada que hacer, prepara la funeraria, prepara y va a tratar y tus hijos se van a quedar solos? Ese es el trabajo del enemigo. Pero si tú no tienes cartuchos en medio de tu mente, que tú puedas decir, no, espérate, mi vida le pertenece al Señor. Él tiene control de mi vida. Él es mi sanador. Jehová es el que sana todas mis dolencias. Él es el médico por excelencia. Cuando usted ve que el vecino haciendo las cosas, estoy hablando hipotéticamente, que el vecino haciendo todas las cosas mal, los revoluces que tiene, y tiene la nevera llena, carros y todo, y usted haciendo las cosas como deben hacerse, las cosas no salen. ¿Usted no cree que el diablo le va a decir, le va a tirar un dardo, mira para allá, vecino tuyo que está el garete, y mira cómo vive, y tú eres fiel al Señor, mire qué Dios es ese? Ese es el trabajo de diablos, ese es el trabajo del diablo, calumniar. Pero si tienes tu palabra, la palabra del Señor en el corazón, vendrá a tu mente ese verso que dice, Señor, tú guardarás en completa paz, Señor, tú suplirás todo lo que me haga falta conforme a tus riquezas en gloria, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, tú tendrás cartuchos para poder trabajar. Eso se hace a solas con Dios, de rodillas con Dios, eso se hace en un tiempo a solas con Dios. Es que si cojo a aquel, le hago, le deshago, lo cojo, le digo, ya tú verás el mensaje. Y el Señor te dice la blanda respuesta, quita la ira. Óigame, esto es ofensivo para el que no conoce a Cristo, porque lo que te está diciendo es, ahora yo hago esto otro, pero el Señor te dice, usa mis estrategias, usa mis métodos. Hay detrás de eso que parece un ataque, es una trampa, hay una trampa. Alguien te está tratando de poner una trampa. Alguien te está tratando de poner una trampa. Hay mensajes de texto que son trampas. Hay almuerzos, hay invitaciones a almorzar que son trampas. Esto no es que uno viva con una perse, esto es la realidad. Para los que no entienden, la perse es una persecución, ¿verdad? Estoy hablando en idioma de los jóvenes. Nosotros los jóvenes nos entendemos. Pero ¿cómo yo puedo? A mí me da gracia, a veces uno veía esas películas y yo me acuerdo cuando yo veía las películas de Chuck Norris. ¿Se acuerdan de la película de Chuck Norris? Chuck Norris nadie le podía hacer nada. Ese hombre era, ¿qué Avenger ni Avenger? Chuck Norris era antes de los Avengers. Entonces, me da gracia porque Chuck Norris podía estar y Charles Bronson, ¿cuánto se acuerda de Charles Bronson? Lo tiré más atrás para allá. Charles Bronson, que donde quiera disparaba cogía a alguien. Una cosa horrible. Chuck Norris estaba en un bosque lleno de hojas, y de momento él se paraba. Oígame, y había un hilo de pescar en el medio de esto, y él sabía que el hilo estaba ahí. Yo dije, pero ¿cómo este hombre sabía? ¿Qué clase de vista tiene este hombre? La cosa es que andar con el Espíritu Santo es algo así. Andar con el Espíritu Santo es tú vas a hacer algo y escuchas una voz que te dice, eso es una trampa. Mira, me pusieron a Chuck Norris. Está bien. Baja el alma para que algunos hermanos no se vayan a sentir intimidados. Tipo que hasta las miradas de Chuck Norris intimidan. Andar con el Espíritu Santo, escúchame bien, es el saber que alguien te está diciendo, la persona del Espíritu Santo, ese paracletos, ese que camina contigo te está diciendo, no, eso es una trampa. Es sentarte frente a la computadora y cuando te vas a meter al site, que no te debes meter porque te salió un pop-up y lo vas a abrir, es decir, eso es una trampa.
el que ese compañero de la high, tú estando casado, el compañero de la high te tira un mensaje y te dice, qué linda te ves. Y de repente escuchas una voz que dice, eso es una trampa. Déjame decirte algo, mañana te espera una trampa. Y usted dice, ¿en serio? Sí. ¿Cómo puedes evitarla? Teniendo una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Entonces termino preguntándote, ¿te vas o te quedas? Si te quedas, te aseguro que el Señor te va a bendecir por encima de lo que tú nunca jamás hayas imaginado. Pero Él quiere que tú te entregues completamente. Y Él quiere que tú rindas tus ideas, que rindas tus estilos, que rindas tu manera de hablar, que cambies la palabra áspera por la manera en que Él quiere que tú hables, que cambies tus pensamientos. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Y si tú decides irte, Él te va a respetar. Y si tú decides no tener una relación con el Espíritu Santo, Él te va a respetar. Aunque Él quisiera que tú te quedaras y tuvieras una relación con Él. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cierre sus ojos por un momento y vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos, por favor. Esta es la parte más importante. Cierre sus ojos. Nadie hable con nadie por un momento, por favor. Se lo pido con mucho amor y mucho respeto. Cierre sus ojos un momento. La pregunta que yo les quiero hacer hoy, ¿estás dispuesto a quedarte? Yo no te estoy hablando de que si estás dispuesto a ser miembro de esta iglesia. Te amamos, te aceptamos, te queremos, seguro que sí. Yo te estoy hablando de tu posición espiritual. ¿Estás dispuesto a quedarte? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que si puedes identificar que saliste y te alejaste, que cambiaste tus pensamientos, que caíste en una trampa y que no sabes cómo salir de ella? ¿Estás dispuesto a repetir las palabras del salmista en el Salmo 40? Pacientemente espera a Jehová y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo en que me metí, del pozo de la desesperación. Cogió mis pies que estaban en lodo cenagoso y los enderezó mis pasos, estabilizó mis pasos, enderezó mis pasos. ¿Estás dispuesto a que Dios te levante de donde tú estés y quedarte cerca de Él, quedarte en su presencia, mantenerte en su presencia? Y que no sea una cuestión de domingos, que sea una cuestión de mañana, en que puedas doblar tus rodillas en la mañana y decir, Señor, líbrame de las trampas que puedan venir a mi vida hoy. Señor, líbrame, líbrame, Dios. O a lo mejor puedes decir, Señor Dios, ayúdame a caminar de la mano, dirigido por tu Espíritu Santo, a buscar en tu palabra, a cambiar mis pensamientos, Señor, por tus pensamientos y que yo pueda ser diferente. Si tú quieres hacer esa oración conmigo, yo te invito a que vengas aquí al frente. Y que este altar sea un punto de comienzo para decir, Señor, yo me quedo. Yo me quedo, yo no me voy, yo me quedo. Yo dependo de ti, Espíritu Santo. No sé cómo se van a resolver las cosas en mi trabajo. No sé cómo se van a resolver las cosas en casa, pero yo me quedo. Señor, en medio de los ataques que mi familia pueda estar viviendo, yo me quedo. Ser discípulo es estar en la línea de fuego. Ser discípulo es estar bajo ataque, pero yo me quedo, Dios amado. Sé que vienen ataques, sé que vienen luchas, sé que vienen ansiedades, sé que vienen momentos difíciles, pero yo echo toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Señor, yo me quedo, yo no me puedo ir, no tengo a dónde ir, Señor. Si te he conocido a ti, ¿cómo voy a virar a mi barca vacía? ¿Cómo voy a virar, Señor? Yo me quedo, te dependo de ti, Dios, yo me quedo.